¿Por qué sucede que en el momento que tu vida excede tus sueños más salvajes, el cuchillo aparece detrás de tu espalda? Llegué así de cerca para lograr impactar al mundo. Ahora en lo único que tendría un impacto será en la acera. Imagina por un segundo que tienes completo control sobre cada aspecto de tu mente, que eres capaz de saberlo todo, de hacer todo, de tenerlo todo. Básicamente, no tienes límites. Pero antes de comenzar te pido que por favor te suscribas y que le des like para que yo siga trayendo hermoso contenido como este y te siga entreteniendo las tardes, mañanas o noches, donde sea que estés viendo. Así que ya comencemos. Él es Eddie, un escritor que trata de terminar su libro pero que constantemente vive en un autosaboteo que le impide siquiera ordenar su casa. Podría decir incluso que Eddie vive en una constante miseria, con una visión del mundo muy apagada, muy fría, muy gris, que le impide ser feliz, algo como vivir en un agujero. A colmo, su novia lo deja, y estando a punto de aceptar completamente su miseria, un golpe de suerte. Su ex cuñado Vern, quien no veía hace muchos años, lo abordaría en la calle y le ofrecería la salida de todos sus problemas. Una pequeña píldora, una medicina experimental, que se supone ayudaría a Eddie a ser la mejor versión de sí mismo. Aquí te hago una pregunta a ti, señor espectador. Si tú tuvieras esa píldora en tus manos, ¿la tomarías? Y Eddie, que sentía que no tenía nada para perder, prefiere tomar la píldora y arriesgarse. Justo al llegar a su departamento, se da cuenta de que el efecto de la pastilla había comenzado. Toda la información que Eddie haya visto, escuchado o sentido durante toda su vida estaba ordenado y listo para que Eddie lo usara. Incluso con unos cuantos minutos de charla es capaz de hacer que la casera, que estaba muy molesta con él por no haber pagado la renta, incluso termine, amándolo. Eddie ni siquiera parecía a sí mismo. En unos minutos es capaz de ordenar toda su casa e incluso ese mismo día es capaz de terminar 40 páginas del libro. Pero se acabó el efecto. Al día siguiente Eddie se despierta completamente frío, en un mundo otra vez apagado y oscuro, y nos damos cuenta de cómo él otra vez volvía a ser el mismo. Eddie ahora necesitaba más, así que va corriendo buscando a Vern, tratando de conseguir otra dosis de ese medicamento milagroso. Pero al llegar a casa de Vern lo ve completamente golpeado, y básicamente en el mismo efecto en el que estaba Eddie. Vern, aprovechándose de Eddie, de la necesidad que este tenía, le pide que le haga unos cuantos mandados. Pero al regresar Eddie se da cuenta de que Vern ya no estaba con nosotros. Eddie queda conmocionado y trata de llamar a la policía, pero se da cuenta de que las personas que habían hecho esto estaban buscando lo mismo que Eddie buscaba. Y en unos cuantos minutos Eddie logra conseguir las píldoras. Eddie empieza a tomar una píldora al día para mantenerse en su estado de focus y es capaz de aprender absolutamente todo lo que se proponga. Aprende sobre finanzas, sobre lenguaje, sobre piano, aprende todo a una gran velocidad. Sus habilidades sociales mejoraron porque ya no tenía esos bloqueos normales que tenía, esa pena y esa ansiedad al no querer hablar sobre las cosas que él hace. Ahora dominaba cada charla, dominaba cada tema, era simplemente perfecto en todo. Eddie parecía que nunca se iba a detener. Eddie con sus habilidades es capaz de dominar el mundo de las finanzas, dejando a todos perplejos cómo sus inversiones, cada una de ellas, acertaba, pasando de $8,000 a 2 millones en al menos 2 semanas. Tal fue su capacidad que despertó la curiosidad de un gran empresario de la ciudad. Pero todo esto trajo algo malo, y es que la píldora tenía efectos secundarios, como que Eddie necesitaba estar en constante movimiento, además de que su mente pegaba brincos y parecía incluso que se moviera en automático. 18 horas de su vida habían pasado y él no recordaba nada. Su cuerpo se empezó a resentir de manera muy agresiva, ya que su sistema nervioso había sido perjudicado y su cerebro estaba empezando a fallar. Una mente brillante a veces tiene más consecuencias. Y al empezar a tener estos síntomas decide buscar a la única persona que tiene información sobre lo que estaba pasando, su ex esposa y hermana de Vern. Ella empezó a sufrir los efectos secundarios, pues al principio todo era maravilloso, pero con el tiempo su cuerpo empezó a exigirle más, y al ella tratar de dejarlo, simplemente sufrió efectos secundarios nocivos. Ella logró sobrevivir, pero nunca volvió a ser la misma. Ella le aconseja que siga tomando la píldora, pero que baje la dosis, porque si por si acaso dejase de tomarla, su cuerpo no lo permitiría, ya que esta versión era incluso más fuerte que la que ella había tomado. Eddie aún guardaba una píldora en su bolsillo y planeaba tomarla llegando a casa, pero es interceptado por este pandillero, al cual Eddie le debía dinero. El sujeto lo golpea un poco y después ve que Eddie trata de tomar su píldora, así que se la roba y él procede a tomarla. Eddie le paga su dinero, pero este señor no se iba a detener ahí.
ahora también querría el NZT. Y para recontracagarla, Eddie es perseguido por la policía ya que se cree que él es el responsable del asesinato de una supermodelo. Que el día en el que Eddie había perdido el control, este sujeto lo había seguido, pues este hombre también estaba buscando las píldoras. Y sería este mismo hombre quien interceptaría a Eddie en la calle y trataría de perseguirlo. Pero Eddie a duras penas lograría llegar a la oficina de su novia, con la cual le cuenta absolutamente todo lo que había pasado y le pide que por favor le traiga las píldoras que él había escondido en la casa de ella. Pero cuando iba a entregarle las píldoras a Eddie es interceptado de nuevo por este señor, quien la empieza a perseguir. Y ella, en vista de que no obtenía escapatoria, decide tomar una píldora, volviéndose hiperfocus. Ella logra escapar gracias a esto, y luego se encuentra con Eddie dándole una de las píldoras. Así los dos se recuperarían y irían a un hotel. Y Eddie, tratando de convencerla para que no lo abandone, le dice que cuando esto termine, él dejará todo esto. Pero ella, quien sabe cómo es Eddie, se rehúsa a la idea de tener que pasar por esto de nuevo, y decide dejarlo. Y no iba a permitir que esto le volviera a suceder. Así que lo que hace es contratar seguridad y se busca el departamento más seguro en toda la ciudad. Además de que en todos sus trajes tenía un compartimiento secreto donde guardaba todas las dosis, de manera de que siempre lo acompañara. Pero dado a que la policía todavía lo tenía a él como sospechoso de aquel asesinato, lo llaman a testificar. Y él contrata al abogado más famoso de toda Nueva York, el cual logra evitar que llegue a prisión. Eddie se reúne con Carl, pero el efecto de la píldora estaba empezando a desaparecer, lo cual necesitaba otra dosis, pero se da cuenta de que cuando entregó la chamarra, le habían robado el paquete. Como si fuera poco, le habían entregado las manos de sus guardaespaldas, así que Eddie, asustado, vuelve a su casa. Pero había alguien que lo estaba esperando, nada más y nada menos que el pandillero, que ahora con esos poderes de inteligencia se había vuelto todavía más violento y quería más de esa medicina. Y en un momento de desespero quería hacerla de cancerbero, pero luego se acuerda que en uno de sus frascos había dejado una última píldora. Pero ellos logran abrir la puerta primero y la píldora cae al drenaje. El tipo le iba a hacer cosas muy feas a Eddie, pero antes de que esto pudiera suceder, Eddie lo toma por sorpresa. Y dado a que lo último del NZT estaba en su sangre, hace algo bastante vampiresco. Pero nada, porque vuelve a estar hiperfocus y de esta manera se despacha a los guardias que tenía este sujeto. Y ya sabiendo dónde estaba el resto de las píldoras, va y convence al sujeto que lo estaba persiguiendo y encuentra el resto de las píldoras. Ocurre un salto en el tiempo y volvemos a ver a Eddie, el cual ya es un empresario y además de empresario es un congresista de la ciudad. Carl va a verlo para hablar con él y decirle que desde que obtuvo la empresa que producía el NZT, sabe todo sobre la medicina. Y tratando de amenazarlo diciéndole que le había cerrado el laboratorio, quiere que Eddie empiece a trabajar bajo la sombra para él. Pero Eddie no se queda ahí, porque Eddie había mejorado la fórmula. Incluso ahora tenía más capacidades mentales que cualquier ser humano, siendo capaz de hacer predicciones como un choque entre autos y diciéndole a Carl que será mejor que se quede callado y se meta en sus asuntos, porque alguien con la mentalidad de Eddie, con las capacidades de Eddie, nunca iba a ser derrotado, porque ahora Eddie no tenía límites. La película acaba y se nos muestra cómo la novia de Eddie al final terminó aceptándolo, y él, ahora como un congresista, ahora tenía todo el éxito del mundo. Espero que les haya gustado el video y que hayan disfrutado toda esta buena película. Les sugiero que vayan y la miren porque sinceramente está muy buena. Y nada, les pido que se suscriban, que le den like y que esperen el siguiente video. Muchísimas gracias y nos vemos.